Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Quiero compartir con ustedes un pasaje cuyo título le he dado Enoc y la transposición de la muerte. Para iniciar, creo que es considerable hacer un pequeño resumen sobre lo que ha sido considerada la inmortalidad en algunos pueblos a través de la historia. Creo que el ejemplo más claro y que lo podemos relacionar con la historia bíblica es el de los faraones en Egipto. Se dice que cuando un faraón moría, esta persona era enterrado con esclavos y junto a los esclavos enterraban comida y oro, porque ellos estaban convencidos que el faraón viajaba al otro mundo, al mundo de ultratumba. Morir en compañía del faraón para un esclavo era un privilegio. El nombre Enoc significa constructor, el que se consagra o el que se dedica. La vida de Enoc es relativamente corta, ya que vivió 365 años y puede ser vista como una bendición al escapar más bien temprano de la vida que reinaba sobre la tierra. Nosotros debemos entender que la época de Enoc era una época de mucha longevidad. Fue el número séptimo o el número 7, así lo registra la palabra, dentro de la historia de los patriarcas. Adán vivió 930 años. Enos vivió 905. Matusalén vivió 969 años. De hecho, es el hombre que más vivió según los registros bíblicos. Noé vivió 650, Sem 600 años, Enoc 365. Aquí ya empieza una decadencia si miramos esa cantidad de años, ya que Abraham vivió 175, Jacob 147 y José 110. Esta es la época de los patriarcas. Enoc, uno de los patriarcas de la lista que les acabo de leer, no pasa por la experiencia de la muerte. La Biblia registra en el Antiguo Testamento dos hombres que no tuvieron que vivir la muerte física, que es Enoc y el profeta Elías. Ahora, la razón, el por qué, es su determinación de caminar con Dios, expresión que indica su misión y comunión continua con Dios. Miremos lo que nos dice el libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 15. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La transposición de Enoc al cielo, obviando la muerte física, tuvo lugar porque éste agradó a Dios, tomándole la palabra y viviendo de acuerdo con ella. Pero ¿era este el plan de Dios, que el hombre no viera la muerte física? Si nos basamos a los principios de la palabra, a la creación de Adán y Eva y su lugar que ocuparon en el Edén, tendríamos que decir que sí. Simplemente fue el pecado el que hizo que el hombre perdiera esa conexión espiritual con Dios, y el pecado, pues las consecuencias fue no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Pero dentro del plan divino, el plan de Dios era que
el hombre fuese un ser eterno. Tal vez lo experimentado por Enoc fue el propósito original de Dios. De cualquier manera, la experiencia de Enoc afirma que Dios es el único que puede revertir la sentencia de muerte. Cuando uno hace un análisis histórico sobre Enoc y sobre el libro de Enoc, fue un profeta del Antiguo Testamento. De hecho, existe un pasaje que está en el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9, que es uno de los 5 libros pseudoepígrafos, es decir, escritos posteriormente pero atribuidos a un personaje autoritativo antiguo. Se le atribuyen estos libros a Enoc. Ninguno de estos escritos datan del siglo II antes de Jesucristo. Se aceptan como canónicos. Sin embargo, Judas cita a Enoc 1.9, libro que era muy popular del judaísmo temprano y respetado por la antigüedad cristiana. Históricamente, cuando nos atrevemos a hacer un análisis, una investigación sobre el libro de Enoc, en el siglo I y anterior al siglo I de nuestra era, el judaísmo guardaba una reverencia muy grande por el libro de Enoc. Se dice que era un libro muy leído y un libro muy respetado, no solamente por el judaísmo, sino por los primeros cristianos de ese siglo I y II después de Jesucristo. Miremos lo que nos dice Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. Pero este pasaje en sí es un pasaje tomado del libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. De estos también profetizó Enoc, o sea que la Biblia nos lo muestra como un profeta, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santos decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí nos muestra la palabra del Señor a un profeta que es el profeta Enoc, cuyas palabras son puestas a través del libro de Judas en los versículos 14 y 15. Y en estas palabras lo que está hablando es de un juicio de Dios contra la gente impía. Por eso se dice que en realidad ese judaísmo del siglo I estudiaban históricamente los libros o el libro de Enoc. Pero entonces nos surge un interrogante y es el siguiente, partiendo de lo que hemos compartido sobre la transposición de Enoc, que en realidad no vio la muerte física, sino que fue llevado directamente al cielo. Todos los cristianos veremos la muerte física. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, nos enseña que en la venida del Señor, los creyentes en Cristo que están todavía vivos serán arrebatados y transformados sin experimentar la muerte física. De hecho, cuando uno hace un estudio muy minucioso sobre el arrebatamiento, partiendo de la carta a los tesalonicenses, Pablo estaba totalmente convencido que a él no le iba a tocar morir físicamente. Por eso es que él escribe: seremos arrebatados. O sea, era un hombre que creía que el arrebatamiento iba a ser para su época. La primera carta a los tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, ahí está hablando Pablo y está hablando en plural, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Pablo habla del arrebatamiento, pero en realidad la palabra arrebatamiento como tal no existe, o el rapto mejor, no existe en la Biblia. Esa palabra arrebatamiento viene de la raíz griega harpaxo, y eso significa capturar. Seremos arrebatados, seremos capturados, dice Pablo, y estaremos con el Señor por siempre. Y la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 52, en un momento, en un destello de tiempo, en un momento de esa eternidad de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vuelve a mostrar el apóstol Pablo a través de la primera carta a los Corintios la plena convicción de que él no iba a experimentar esa muerte física, pero nosotros sabemos que los tiempos son de Dios, y así como esperamos la venida del Señor, que puede ser hoy, también debemos estar totalmente convencidos que los tiempos del Señor son muy diferentes a los tiempos humanos. Pero volvamos a Enoc. Su padre se llamó Jared. Jared era hijo de Seb y de Adán y Eva. O sea que Adán y Eva fueron los bisabuelos de Enoc. Su primer hijo, el primer hijo de Enoc, fue Matusalén. Y recuerden ustedes que Matusalén fue el hombre que más años vivió, 969 años. Enoc y más tarde su bisnieto Noé fueron los patriarcas que caminaron con Dios. Noé y Enoc, conforme a los principios de la palabra, nos dice que fueron dos hombres que caminaron con Dios. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Así como la Biblia nos registra en el libro de Génesis 5:24 que Enoc caminó con Dios, también nos muestra la palabra que Noé caminó con Dios en Génesis capítulo 6:9. La invitación de Dios a Enoc. Enoc disfrutó la experiencia de haber sido invitado por el Señor a estar con Él sin los servicios dolorosos de la muerte. Solamente dos amigos de Dios en toda la historia de la humanidad han tenido la misma invitación, Enoc y Elías. ¿Qué privilegios provee el genuino caminar con Dios? Antes de terminar este pequeño pasaje sobre Enoc y la transposición, no quiero dejar pasar este tiempo sin decirles que la venida del Señor es algo inminente, que nos debemos guardar de este mundo, porque aquella persona que no esté en santidad, aquella persona que no viva conforme a los principios del Evangelio, que no crea que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus vidas, y que no siga la palabra del Señor, indiscutiblemente no tendrá el privilegio de estar con el Señor. Y a modo de conclusión quiero leerles un pasaje muy significativo sobre esa experiencia de Enoc con el Señor. Cuando yo era un niño, mi madre me contó esta historia y terminó diciendo que Dios y Enoc tenían la misma costumbre de salir a caminar juntos todos los días. Un día habían caminado tanto que sin darse cuenta vinieron las sombras de la noche. Entonces el Señor dijo a Enoc: Enoc, mi casa está más cerca que la tuya, te invito a que te quedes conmigo. Este puede ser el último día de nuestra existencia.
y puede ser el momento en el que nos toque partir a la eternidad. No tengas temor de entregarle tu vida a Cristo. Confía en Él. El Señor es poderoso. El Señor cumplirá sus promesas. Y sea que nos toque experimentar la muerte segunda o ser arrebatados en estos momentos, de todas maneras estaremos contemplando la presencia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un abrazo para todos.